Bueno, ahí estamos grabando, así que damos comienzo oficialmente. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la clase de consulta de Anatomía 1 del 16, sábado 16 de abril de 2022. Digo bien, sábado 16, ¿no? Sí. Así que, bueno, los escucho o los leo con las dudas que hayan ido juntando. Profe, yo tengo acá una pequeña duda Sí, decime. con el aparato de sostén. Sí. Eh, no sé, lo que yo tengo entendido es, o sea, que en los miembros torácicos sobre las diferentes articulaciones que van actuando diferentes músculos para que el caballo quede parado y no tenga un gasto de energía importante. Que está el tríceps, sobre la articulación humeral, bíceps braquial, después el acerto fibroso, que baja sobre el extensor carporradial, después el músculo interóseo, ligamento y los ligamentos accesorios del flexor digital superficial y flexor distal profundo. Lo que yo no entiendo es cómo esos músculos, cuando el animal está parado, o sea, descansando, eh, si se tensan y cómo hace como para que esos músculos no, la articulación no se flexionen, no sé si se entiende. Sí, sí, te entiendo. Tu pregunta es razonable porque no entendés bien cómo funciona el aparato de sostén. Si fuera Claro. como ¿Cómo vos se decís, traba, digamos? si fuera como vos decís, lo tendría cualquier especie, pero lo tiene nada más que el caballo. Todas las cosas que me nombraste, la mayoría están en todas las especies, ¿sí? Claro, por No, eso es lo que me no, pregunta, ¿cómo hace para que se trabe y no se no se flexione la... traban, no es una cuestión de trabarse, ¿sí? Primero, el aparato de sostén no está solamente en el miembro torácico, está también en el miembro pelviano, porque los Sí. mecanismos son diferentes, después vamos a ver los que tienen que ver con el miembro pelviano. Después, que lo que hace, o el resultado de la función del aparato de sostén, es que el animal pueda permanecer largos periodos de pie, cansándose poco, no sin cansarse. El gasto de Ah, energía no es cero, ¿sí? Simplemente puede estar largos periodos con un gasto de energía mínimo, pero siempre hay acción muscular, ¿sí? Totalmente distinta de la que habría en otras especies, porque el gasto de energía es mucho menor y por eso el animal prácticamente no se cansa y por eso puede pasar largos periodos de pie, inclusive dormir de pie, aunque no es cierto que los caballos duermen siempre parados, ¿sí? O que están siempre parados, también se echan, pero pueden estar largos periodos de pie con un gasto de energía mínimo, ¿sí? Gracias a estas estructuras. Y el aparato de sostén en el miembro torácico, para el miembro pelviano, lo dejamos para hablar una vez que conozcamos las estructuras del miembro pelviano, porque ahí sí hay cosas que se traban en la rodilla, es un poco distinto. Pero en el miembro torácico consiste en que las articulaciones quedan estabilizadas. Ustedes vieron que cuando el animal está de pie, es decir, con los dos miembros apoyados en el suelo, los dos cascos, estamos hablando del equino, las articulaciones están en un estado de semiflexión, ¿sí? Tanto el codo como la escápula humeral, como las demás, están en un estado de semiflexión. No están ni totalmente flexionadas ni totalmente extendidas. Tienen justo el ángulo necesario para oponerse a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Todas esas articulaciones van a tener por craneal y por caudal alguna estructura fibrosa, no carnosa, ¿sí? Fibrosa bien fuerte, que va a hacer la misma fuerza por craneal y por caudal, o si estamos en la mano por dorsal y por palmar, es lo mismo, y como la fuerza que hacen esas dos estructuras es equivalente, pueden mantener la articulación fijada en ese estado de semicontracción, ¿sí? Bueno.
parece que hay gente que no va a llegar. En ese estado de semicontracción, chicos, traten de entrar en horario, porque si entran 10 minutos tarde, interrumpen. Cuando trabajan en una veterinaria no pueden empezar 10 minutos tarde. Reemplazan una guardia a la hora que es. Este, te decía, hacen exactamente la misma fuerza, la misma tensión sobre la articulación y la mantienen en ese estado, ¿sí? O sea que el encuentro, el hombro, el codo y todas las articulaciones que hay hacia distal, el carpo y también los dedos van a tener, por craneal y por caudal, por dorsal y por palmar, estructuras fibrosas que las mantienen estabilizadas, ¿sí? Algunas que nombraste están bien, por ejemplo, una de ellas es el lacerto fibroso, ¿sí? Que es una continuación fibrosa que tiene el bíceps braquial, ¿sí? Que comienza como, en realidad, una intersección tendinosa, es decir, una estructura fibrosa que va por adentro del músculo que no se ve y después se superficializa y se continúa con el extensor carporradial, ¿sí? Esa continuación pasa por craneal del codo y la fuerza que se le opone fundamentalmente es el tendón del tríceps, ¿sí? Que también bien dijiste, el tríceps, recuerden, tiene un tendón bien grueso porque va a corresponder en el caso del equino a la unión de tres cabezas que terminan juntas sobre el olecranon, así que es un tendón gruesísimo. La cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Entonces, entre el tendón del tríceps y el lacerto fibroso te van a estabilizar la articulación del codo. Cuando te vas más hacia distal, empiezan a intervenir otras estructuras que vos también, algunas que mencionaste también, por ejemplo, los ligamentos accesorios del flexor digital superficial y del flexor digital profundo, que recuerdan son fibrosos y podrían considerarse cabezas de esos músculos, ¿sí? El ligamento accesorio del flexor digital superficial es su cabeza radial y el ligamento accesorio del flexor digital profundo es su cabeza carpiana, ¿sí? Y a esas dos estructuras fibrosas fundamentalmente lo que se va a digamos, contraponer del lado dorsal es el tendón del músculo extensor digital común, ¿sí? Y más distalmente también juegan, y también lo dijiste bien, el músculo interóseo tercero y de vuelta el extensor digital común. Esas estructuras, ¿sí? Hacen aproximadamente la misma fuerza por la cara dorsal y por la cara palmar de la articulación y la mantienen estabilizada. Pero te vuelvo a decir, el gasto de energía no es cero, porque para que el tendón del tríceps se, digamos, contraponga a la acción del lacerto fibroso, una cierta contracción del tríceps tiene que haber, mínima, tanto que el animal tarda horas en cansarse, ¿sí? Porque no es que lo tiene todo contraído activamente como cuando camina. Entonces, hay un gasto mínimo de energía, pero fundamentalmente son la mayoría de las estructuras que lo forman, estructuras fibrosas. No te hablé de la articulación de la espalda porque ahí intervienen otras estructuras, intervienen mucho los músculos comunes ahí, sobre todo el serrato ventral y otros como el trapecio, el brachiocefálico, que también mantienen el codo en un estado de semicontracción, pero bueno, fundamentalmente tiene que ver con eso, con un gasto de energía muy pobre que le permite al caballo mantener esa posición durante horas sin cansarse, ¿sí? En el miembro pelviano, vamos a ver después, el gasto de energía es un poco mayor, entonces no sé si alguna vez prestaron atención a un caballo cuando está parado, pero no tiene generalmente los dos miembros pelvianos apoyados. Tiene uno apoyado y el otro lo tiene levantadito y apoya apenas la puntita del casco, ¿sí? Y descansa todo el peso sobre un miembro. Después de un rato se cansa y vuelve a ir cambiando el miembro que apoya, porque ahí el gasto de energía es mayor y las estructuras fibrosas son menos, y todo depende de que se trabe una articulación, vamos a ver después, que es la articulación de la rodilla, que solamente puede hacer eso el equino, ¿sí? Entonces es fundamentalmente eso, las estructuras que conforman el aparato de sostén ustedes las conocen, no son nuevas, son estructuras que fueron viendo en distintos músculos. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando actúan en forma conjunta sobre una cara y sobre la otra de las articulaciones, con un gasto de energía muy bajito,
mantienen las articulaciones estabilizadas. Si uno hila muy finito con estas cosas y lo estudia desde el punto de vista biomecánico, hay más cosas que las que les estoy diciendo, ¿sí? Porque nada es tan simple en la vida. Hay muchos más músculos y estructuras fibrosas que intervienen, pero esas son las principales. Lo que nosotros queremos que entiendan es que se debe el aparato sostén a una serie de estructuras fibrosas fundamentalmente que lo que hacen es estabilizar las articulaciones con un mínimo gasto de energía. Si uno quiere estudiar bien esto, ya hay que hacer estudios biomecánicos y hay que hacer cuentas. ¿Sí? Hay gente que estudia la física de todo esto con resultantes, ¿se acuerdan de la secundaria cuando uno trazaba la fuerza, sacaba las resultantes y demás? Es bastante insoportable la biomecánica porque es toda con números, pero no pretendemos tanto ni tampoco nosotros lo sabemos así. Simplemente son esas estructuras. Así que por ahí cuando lo lees de un autor y de otro, alguno te nombra algún músculo que el otro no te nombra, y está bien, porque en realidad intervienen muchas cosas, pero fundamentalmente son esas que les dije, las más importantes, por lo menos de las estructuras fibrosas. El acerto fibroso, los tendones, los ligamentos accesorios flexo digital superficial y profundo y el músculo interóseo tercero son como, digamos, las estructuras principales del aparato de sostén en el miembro torácico, en el equino solamente, que es el único que lo tiene desarrollado. Perfecto. Le hago una pregunta. Espera, Franco, ¿sí, Darío? Darío, Sí, vos me habías hecho... profe, sí, 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 Listo. entendí. Ok, dale, Franco, ahora sí. Igual estaba relacionado con lo que preguntó mi compañero. Es que si pasa lo mismo con los bovinos. No, Porque yo he visto en el campo que las vacas también están mucho tiempo paradas y te quería preguntar eso, si pasaría lo mismo. la vaca se pasa 8 horas por día rumiando, en las cuales está echada, ¿sí? 8 horas de 24 no pasan mucho tiempo parada, ¿sí? No, Pero, no, no funciona igual que en los equinos. Las vacas se y cansan. otra pregunta que no, que o sea, obviamente Porque no no, disculpame, porque no tienen esas estructuras fibrosas, Franco. Todas esas estructuras que estuvimos mencionando, salvo el acerto fibroso, las demás en el bovino son carnosas y por lo tanto se cansan, ¿sí? Se echan mucho más que un caballo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Dale. Sí, perdón. Darío, ibas a decir. aquí, o sea, sé que no entra en el parcial ni nada, pero me gustaría saber por qué el caballo pasa tantas horas parado y no se echa como los demás animales, o sea, ¿tiene que ver con evolución y eso o a qué se debe? Claro que tiene que ver con la evolución. Siempre las estructuras que se conservan después de millones de años es porque dan algún tipo de ventaja evolutiva, ¿sí? Eh, el poder permanecer de pie le permite mucho tiempo, le permite poder visualizar posibles predadores mucho más rápido, ¿sí? Cuando el animal está echado, sobre todo si se echa para dormir y está en un lugar de pastizales altos, no ve venir a sus enemigos, a veces a sus predadores, perdón, hasta que es muy tarde. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Inclusive el poder dormir parado tiene que ver con, ante la detección de un predador, poder salir corriendo inmediatamente sin necesidad de tener que pararse primero, que todo eso lleva un tiempo, ¿viste? Como se para un caballo, primero apoya los carpos, después levanta el miembro pelviano, después levanta el miembro tráseco, hasta que hizo todo eso, si viene corriendo, cambiar un caballo por una cebra y viene corriendo un león a 100 kilómetros, 80, 90 kilómetros por hora hasta que se paró, ya le cayó encima, ¿sí? Entonces, de la otra manera, lo ve venir, lo huele cuando viene, además, y puede salir corriendo mucho más rápido. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Ah, Sin bueno, duda. dale, muchas gracias, profe. Profe, Sí, Valentina. yo tengo una duda, más que nada, de cuáles son los nombres del carpo, de los huesitos del carpo, porque vi una imagen en un parcial, si no mal recuerdo, y lo decía en una forma, y Nico a mí en las prácticas me dijo otra forma, entonces me entró la duda de no saber cuál. Ajá, ¿y en el libro cómo lo viste?
En el libro también lo vi de la forma de otra forma. Pero de esa forma me dijo Nico que no importaba y me dijo cuando fui a preguntarle a Nico, me dijo, no, es esta. Y ahí me perdí. Porque está con los números y está con piramidal, hueso gancho, Esos nombres son de anatomía humana, por eso. no los incluyen en Claro. anatomía Y veterinaria. después Nico a mí me dijo que eran el carpo radial, el intermedio, el ulnar, el carpo 2, Sí, 3 pero y... estás hablando de distintas filas. Sí, Por eso, sí. Pero no sé, ahí me quedé con la duda de con cuál sigo, si lo digo con los números o lo digo como me lo dijo Nico. no, con los números es la denominación correcta. Lo que vos Ah, estás diciendo concretamente es un esquema de varones de el canal del carpo, que está hecho para que mires todo menos esos huesos. Ustedes tienen a veces como una capacidad de fijar la atención en lo que no importa. Ahí lo que importa en ese esquema es cómo se desdobla el retináculo extensor, qué pasa por adentro del canal. Entonces, fíjate en el nombre de los huesitos. Como varón compara con el humano, todo el tiempo le ponen los nombres que tienen en medicina humana. Pero los huesos se llaman los de la fila proximal. Recuerden que en la mano y en el pie todo se menciona siempre de medial a lateral. ¿Sí? No hay una razón, es por convención, ¿sí? Por convención se hace así. Siempre primero empezamos por medial, después por lateral, tanto sea para mencionar los huesos del carpo, como para numerar los del metacarpo, como para numerar los dedos. La fila proximal, si tiene todos los que puede tener, se llaman radial, intermedio, ulnar y accesorio, que el accesorio está como salido de plano, ¿sí? Porque está para palmar. Y en la fila distal se llaman 1, 2, 3 y 4, o primero, segundo, tercero y cuarto carpianos, ¿sí? Así, ese es su nombre, ¿sí? Entonces, cuando vos describís las fusiones que puede haber entre ellos, ¿sí? Si se fusionan los de la fila proximal, como en el caso del perro, que se fusionan los dos primeros, el carpo radial con el intermedio, el hueso resultante se llama intermedio radial, todo junto, ¿sí? Pero si se fusionan los de la fila distal, decimos fusión del segundo con el tercero, por ejemplo. Falta el primero y el segundo se fusiona con el tercero. Y no se les da esos nombres propios que se le dan en el carpo humano a los de la fila distal, que son los que vos decís, pisiformes, jafoides, semilunar, etcétera, que son claro. insoportables de recordar. Los médicos humanos pueden porque estudian un solo carpo, ¿viste? Pero nosotros que estudiamos muchos, le ponemos ese nombre, ¿sí? Primero, segundo, tercero y cuarto es lo correcto Ah, ok. para la fila distal, Bueno, ¿sí? está bien, perfecto. Y otra duda, este es más no detallado de un tema, sino es con respecto a las articulaciones del miembro torácico, Sí. con saber lo que nos dijo, por ejemplo, que nos pidieron en el trabajo práctico, ¿está bien o tenemos que seguirnos más detalladamente a cómo está conformada cada ligamento y todo esto? No. Ustedes tienen que entender una cosa. Nosotros estamos manejando para esta cursada un modelo pedagógico que se llama aula invertida, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que uno estudia en casa la teoría y después cuando va al práctico, es práctico nada más. Y el práctico es práctico nada más a la medida que uno sabe la teoría. Nosotros, con dos preguntas que les hacemos cuando llegan al práctico, sabemos que la parte que le corresponde a ustedes, que es estudiar la teoría en casa, el 90% no la hizo. Entonces yo no te puedo mostrar o hablarte de articulaciones si vos no las estudiaste primero. No digo vos, hablo en general, en tu casa, ¿sí? Entonces a veces nos encontramos en los prácticos con que llegaron sin haber leído nada o habiendo mirado un PowerPoint, que parece que todavía hay gente que no entiende que el PowerPoint no es la bibliografía de la materia, y les damos un trabajo para hacer, para que empiecen a fijar esas cosas que deberían haber leído en casa y que no traen, ¿entendés? Pero en realidad vos las articulaciones tenés que leer del libro, están descritas en el libro, están escritas en el DAI, están descritas en el Getty, es mucho más que lo que te pedimos en clase, ¿sí? Y son 3 articulaciones nada más que tienen que saber encima, no son muy complicadas, porque se las corté en el carpo, ¿sí? El hombro, el codo y el carpo, y ya está. Pero eso que le pedimos fue la clasificación nada más, las superficies articulares, porque había gente que el día que estábamos viendo las articulaciones todavía no sabía los huesos, ¿entendés? Pero eso es nada, es como para ponerlos en tema, ¿me explico? Porque la parte que corresponde de traer la idea de casa, las cosas para ir al práctico, muchos de ustedes
no las cumplen, ¿sí? Pero uno supone que las leyeron del libro, o al menos escucharon el teórico, por lo menos, el teórico completo, en este caso creo que es de Nico, ¿sí? Entonces lo que tienen que saber, viste en el teórico de Nico que siempre al final aparece un resumen de cada articulación, ahí está todo lo que tienen que saber de esa articulación. Cómo se llama, cuáles son sus superficies articulares, si es simple, si es compuesta, si es compleja, ¿sí? Cuáles son sus medios de unión, qué ligamentos refuerzan la cápsula, qué particularidades tiene la sinovial, si tiene o no tiene recesos sinoviales, si tiene o no tiene sacos sinoviales, y por último, qué movimientos puede hacer en el animal vivo. Eso sería para cada una de ellas lo que tienen que saber, ¿sí? Justamente las articulaciones del miembro torácico, te diría que la importancia clínica que puedan tener, más importante, están en la del codo, en el perro, también en el caballo, porque el perro tiene un montón de patologías en su articulación del codo, sobre todo en las razas grandes, y después el caballo en el carpo, ¿sí? Después en el miembro pelviano, digamos la articulación estrella, es la articulación de la rodilla, porque es la articulación más complicada que van a ver en toda la materia, y todas las que no dejamos para este parcial, que son las que son del carpo hacia distal, que en el caballo son muy importantes, porque sobre todas ellas actúan todos estos tendones que ustedes están viendo ahora, del flexor digital superficial, flexor digital profundo, extensor digital común. Esas las vamos a ver después, como son iguales en el miembro torácico que en el miembro pelviano, preferí dejarlas para el miembro pelviano para que no tuvieran tanto para estudiar para este primer parcial, pero requiere un poco más de lectura el tema que eso que te pidieron en el trabajo práctico. Era básicamente una clasificación. No, sí, obvio, yo sabía que a lo que me refería era si con saber eso que me acaba de mencionar anteriormente era suficiente para con... Sí, 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 si vos me vas a hablar del codo, ponele porque elegí el codo, ¿sí? Y sabés que la articulación se llama húmero radio ulnar, por lo tanto intervienen tres huesos, el húmero, el radio y la ulna. Por lo tanto es una articulación compuesta. No es compleja porque no tiene ningún elemento accesorio, que las superficies articulares son el cóndilo del húmero, que tiene una tróclea y una cabecita, que el radio tiene unas cavidades que se corresponden con eso, y que la ulna tiene una escotadura troclear, que son las tres superficies articulares más importantes. Y después que como casi todas las articulaciones, esta tiene un ligamento colateral lateral y un ligamento colateral medial, que además en las especies grandes suelen tener un plano de fibra superficial y un plano de fibras profundo, y que la sinovial forma un montón de recesos, pero que el más importante es el receso lecraniano, ya estás con esa articulación y los movimientos que hace, flexión y extensión, ¿sí? Eso es más que suficiente como conocimiento de esa articulación. Pero para decir eso así tan rápido como te lo dije yo, primero hay que haber estudiado los huesos bien, ¿sí? Porque para saber las superficies articulares hay que saber los huesos, ¿sí? Sí, sí, obvio. Pero... Y aparte, perdóname Valentina, hay que tener bien claro que es un receso, que es un receso sinovial, que es un saco sinovial, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Sí, perfecto, está bien. Gracias. Buenísimo. Hola, profe, buenas tardes. Hola Juan. Profe, yo tengo una consulta técnica acá. Sí. Porque te dicen que las articulaciones cartilaginosas, género sínfisis, no tienden a osificarse, no tienden. Pero después, o sea, en las sacras claramente están fusionadas. Sí, pero eso ya está fusionado así, que prácticamente desde que el animal nació. Lo que te digo es que no tienden a osificarse a lo largo de la vida del animal, ¿sí? O que se osifican en forma mucho más difícil, ¿sí? Porque también te vas a encontrar con que algunas sínfisis se osifican. Es re común, alguna vez por ahí oíste hablar de los picos del oro, que son unas especies de protuberancias que se forman en las vértebras en los animales grandes, y eso es por osificación del cartílago, ¿sí? Pero tarda años en producirse. En cambio, una sincondrosis,
se puede osificar cuando el animal tiene 1 año, porque el cartílago hialino siempre tiene la capacidad de transformarse en hueso fácilmente. El otro, como es un fibrocartílago, sí se osifica en algunas circunstancias, generalmente patológicas, no normales. Se puede osificar, pero tarda años en osificarse, ¿sí? Es decir, te aparecen funciones entre vértebras en un animal que tiene muchos años, que es muy viejo, ¿sí? En cambio, la sincondrosis, como por ejemplo la unión de los dos huesos coxales en ventral, se produce rápidamente, porque el cartílago hialino se calcifica más fácilmente y más rápidamente que los cartílagos fibrosos como es el disco. A eso se refiere. Entonces no es que no se osifican, tienen resistencia a la osificación, ¿sí? Algo muy similar, Juan, pasa con las suturas y la sindesmosis. Las suturas, el ligamento sutural y el ligamento que forma la sindesmosis, desde el punto de vista macroscópico, a simple vista, son muy parecidos, ¿sí? Pero el ligamento sutural se osifica con relativa facilidad. Por eso cuando agarras la cabeza de un animal grande, prácticamente no podés ver la separación entre hueso y hueso, porque se fueron osificando los ligamentos suturales. Pero cuando agarras un metacarpiano de caballo, los dos rudimentarios siempre están separaditos, ¿sí? Porque aún el caballo sea muy viejo, el ligamento en la sindesmosis no tiende a osificarse, o se osifica con más dificultad, o tarda mucho más años en osificarse. A eso se refiere, ¿sí? ¿Entiendes? Joya. Gracias, profe, buenísimo, porque tenía la duda esa de que si estaba mal el apunto o no, porque tenía como que una de las características era que no tiende a fusionarse, y después nada, bueno, después en la saga Claro me que cuestioné. No, pero esas ya evolutivamente se fusionan desde temprano, ¿sí? Y el animal ya nace con ellas fusionadas, ¿entendés? Es decir, cuando el hueso se forma, directamente los discos intervertebrales ni se forman, se forma toda la masa del hueso, solamente en estado embrionario están separaditos, ¿sí? O en estado de feto. Y poco después del nacimiento ya es un hueso único, ¿sí? Esa fusión que se produce tiene que ver con la locomoción, ¿sí? Con darle al hueso coxal que se une con el sacro, que es el del miembro pelviano, una unión sólida con la columna vertebral, ¿sí? Si el sacro estuviera unido a una vértebra sueltita, sacra, la unión que tiene el miembro pelviano con la columna sería mucho más inestable. En cambio, siendo un hueso único, la unión es más sólida. Entonces te vas a encontrar con que el sacro está formado por una cantidad de X de vértebras fusionadas en prácticamente todos los mamíferos y también en muchísimos otros vertebrados, como las aves, como los reptiles, ¿sí? Gracias, profe, buenísimo. Después tengo un par de dudas, si alguien quiere. Pero bueno, discúlpame, Juan, está buena tu pregunta, de todas maneras, que te preguntes las cosas a ese nivel, está bueno, porque, digamos, si uno no entiende lo que está leyendo, no se puede hacer esa pregunta que vos te hiciste, así que la pregunta es una buena pregunta. Pero pensarlo no como resistencia, sino tendencia a no osificarse, o por lo menos tardar mucho en osificarse, ¿sí? El sacro sería como un ejemplo sacado. ¿Sí? Buenísimo, joya, profe, entonces. Después tengo una que seguimos con generalidades, ¿no? Pues lo que vos quieras. En angiología, los capilares venosos, cuando en el sistema porta, ¿no? Sí. Tenés la arteria y tenés la vena. El sistema porto tiene la red tiene dos redes de capilares, pero ambos capilares son venosos. No es que un capilar es... Empieza en una red capilar venosa, ¿sí? De ahí se forma una vénula, de ahí se forma una vena, y cuando la vena llega al lugar a donde va, de vuelta se transforma en una vénula y se vuelve a dividir en capilares venosos. Ojo, los capilares venosos siempre son continuación de capilares arteriales, ¿sí? Porque se forma eso así en todo el cuerpo. Pero los sistemas porta, lo raro que tienen es que empiezan en el extremo venoso de una red capilar y terminan en el extremo venoso de otra red capilar. Y hay muy pocos sistemas porta. El más conocido lo vas a ver en Anatomía 2, que se da en el intestino, ¿sí? Como el hígado es un órgano que
es central en el metabolismo, porque es el que decide qué es lo que se metaboliza en cada momento, si hidratos de carbono, si lípidos, proteínas, todo lo que se absorbe del intestino durante la digestión va a parar directamente al hígado, ¿sí? Entra directamente al hígado. Y para eso utiliza una vena que no tiene equivalente arterial, que se llama justamente vena porta, que empiezan los capilares venosos que hay a nivel del intestino, después se forma la vena, que es la vena porta, y la vena se vuelve a capilarizar, capilarización venosa, dentro del hígado, ¿sí? Ese es un sistema porta, y te diría que es el más conocido. Después hay otro en el cerebro, entre dos partes del cerebro, que se llaman hipotálamo hipófisis, que es un sistema porta microscópico, no se ve a simple vista como el otro. Y después hay otro más en el riñón de las aves. Hay muy pocos, pero lo que lo caracteriza es eso, que es un vaso venoso que está interpuesto entre dos redes capilares y tanto donde empieza como termina, los capilares son venosos, ¿sí? Ah, genial, profe. Genial, genial. Y ahora tengo una duda, vamos con columna ahora. Esas eran las únicas dudas de generalidad y ahora tengo de columna. Sí. Porque el DICE me hizo una cosa y después A los ver, apuntes que a yo ver, a tomé, ver. que la Decime. articulación atlanto-occipital, el DICE me dice que es género Shinglimo. Y yo tengo Bueno, como que es género condilia, pero a mí me cerraba bueno, más que género condilia porque, o sea, articula con los cóndilos del occipital. Juan, ya hablamos de esto en clase, pero te lo repito acá. La nómina anatómica veterinaria no clasifica las articulaciones, ¿sí? O sea, las divide en sinoviales, fibrosas, cartilaginosas y los géneros, ¿sí? Suturas, sindesmos y demás. Pero no las divide a las sinoviales en géneros. Es decir, trocoide, todo eso que usamos nosotros y los libros, no está sacado de la nómina porque la nómina no dice nada de eso. La nómina, cuando habla de las articulaciones sinoviales, te describe todo lo que puede tener una articulación sinovial. El cartílago articular, la membrana sinovial, el ligamento capsular, bla, 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 pero nunca las divide en géneros según la forma de la superficie articular. Entonces, cada autor hace eso como le da la gana, ¿entendés? Cada autor inventa los géneros para las sinoviales nada más, que mejor le parecen. Y la verdad que ninguno tiene razón versus otro, son distintos criterios que toman para hacerlo, ¿sí? Así que si vas a Getty vas a leer una cosa, si vas a Dice vas a leer otra, y si vas a Barone vas a leer otra, porque en algunas coinciden y en otras no. Porque algunos toman, para dividirla en género, la forma de la superficie articular y otras toman el movimiento que pueden hacer, ¿sí? Entonces, Shinglimo es un término que utilizan algunos autores para articulaciones que solamente pueden hacer flexión y extensión, ¿sí? En cambio, otros, si alguna de las superficies articulares es un cóndilo, le decimos condilares, ¿sí? Por eso, no te preocupes nunca por los géneros de las articulaciones sinoviales, porque nosotros somos conscientes que en todo lugar donde lean lo van a encontrar distinto, ¿sí? Nosotros en la cátedra digo, tratamos de ponerlas todas dentro de 5 géneros, para no complicarles la existencia a ustedes, ¿sí? Si alguna de las superficies articulares es una cabeza, le decimos esferoides. Si alguna de las superficies articulares es un cóndilo, le decimos condilares. Si alguna de las superficies articulares es una tróclea, una superficie que tiene forma de polea, le decimos trocleartrosis o shinglimo, que son sinónimos. Y después tenés las planiformes, que son las planitas, y las trocoides, como la del Atlas con el áxido, donde tenés un vástago de hueso con un anillo que gira. Pero es una forma nada más en la que la clasificamos nosotros. Por eso yo nunca te voy a preguntar en la parte escrita de un parcial una articulación como esa que sea controvertida, o sea que distintos autores dicen distintas cosas. Sí te voy a preguntar una articulación intercentral, porque para todos es una sínfisis, ¿sí? De donde la leas, pero no te voy a molestar con eso. Y en todo caso, si vos lo estuvieras exponiendo oral, por ejemplo, en un final, y te lo acordás así como me lo acabas de decir, así lo decís. Esta articulación, Dice la clasifica como un shinglimo y otros autores la clasifican como condyle. Si no, decís lo que vos leíste y nadie te va a decir que está mal, porque somos conscientes que
distintos autores las clasifican de distinta manera según distintos criterios, que ninguno es mejor que el otro, son diferentes, tienen distintos puntos de vista, nada más, ¿sí? Nosotros la consideramos una condilar, porque hay dos cóndilos del occipital y lo reciben dos cavidades del atlas. Pero suponte que en el peor de los casos alguna pregunta del parcial hubiera preguntado eso y vos después venís con el libro y decís, no, pero acá dice esto, y es el libro del cual nosotros te recomendamos estudiar, nosotros lo tenemos en cuenta, no se hagan problemas por eso. Ah, joya, buenísimo, profe. Y después tengo una última pregunta y ya los dejo a los compañeros, que esta es la que más duda tenía. En la irrigación de los músculos epiaxiales, Sí. yo tengo que la arteria aorta desprende colaterales, esas colaterales se llaman intercostales, dorsales Dorsales, sí. o ventrales, pero después tengo que, o sea, las Las intercostales... ventrales no son de la aorta y no nos interesan acá. Intercostales dorsales nada más. ¿Sí? Entonces, o sea, yo tengo entendido que las intercostales dorsales irrigan los epiaxiales mediante la aorta, que son las colaterales. Y después tengo que, o sea, pero que esa arranca en la T5. Después en adelante... Escúchame. Las intercostales dorsales, que son ramas de la aorta, emiten a su vez ramos dorsales. Lo que inerva a los músculos epiaxiales son los ramos dorsales de las intercostales dorsales, ¿de acuerdo? La intercostal va a la costilla, ¿sí? La vas a ver después en anatomía 2. Pero justo cuando pasa por el costadito de la vértebra, el cuerpo vertebral, da un ramito hacia dorsal, que es la intercostal dorsal. Y eso pasa directamente desde la aorta, más o menos a partir de la altura en la que surge la aorta, que es en la mitad del tórax. Sí, como vos decís. Claro, yo tengo la T5 ahí, pero de la Más o T5 en menos. adelante es el tronco branquioencefálico, ¿no? O sea, Siempre, las ramas de... siempre el tronco branquiocefálico te va a dar una rama que te va a dar las primeras intercostales dorsales, ¿sí? Para los primeros espacios intercostales, y de ahí se forman de la misma manera. ¿Cómo se llama esa rama que da el tronco branquiocefálico? No importa, porque no es igual en todas las especies, ¿sí? Por eso le dijimos, tronco branquiocefálico da alguna rama que va a cubrir a las primeras intercostales, porque la aorta no lo puede hacer directamente. Esa rama del tronco branquiocefálico no les dijimos el nombre, porque en el caballo se llama intercostal suprema, pero en otras especies se llama de otra manera, entonces no importa por ahora. Sí que sepan que las primeras las cubre el tronco branquiocefálico, ¿sí? Que también te va a cubrir la irrigación del cuello a través de la arteria vertebral y de la arteria cervical profunda, que también son ramas del tronco branquiocefálico. Y hacia la región lumbar, como se acaban las costillas y ya las ramas de la aorta no se pueden llamar intercostales, se llaman lumbares, pero son lo mismo, ¿sí? Son arterias lumbares que dan hacia dorsal un ramo dorsal. Ah, genial entonces, profe. O sea, que le irrigan básicamente las ramas de las intercostales que emite la aorta, de la T5 en adelante y de la T5, o sea, de la T5 para caudal, de la T5 Eso. para craneal, el tronco branquioncefálico. O sea, las ramas del tronco branquioncefálico. Sí. ¿Lo entienden todos esto? ¿Hace falta una figura para ver esto? ¿De por qué pasa esto? Eso tiene que ver con la ubicación que tiene el corazón adentro del tórax, ¿sí? ¿Las ramas del tronco branquiocefálico van desde la quinta torácica hasta las cervicales? Las ramas del tronco branquiocefálico son 1 millón, y cubren toda la parte craneal del tórax y también los miembros torácicos, el cuello y la cabeza, ¿sí? Así que sí, son ramas que da la aorta, y eso, pero ¿se entiende por qué se necesita que exista un tronco branquiocefálico? Sí, yo por mi parte entendí. Porque la aorta se va hacia caudal, entonces tiene que enviar alguna rama grosera me refiero a gruesa, hacia craneal para poder cubrir todo lo que está por craneal del corazón, digamos, ¿sí? Así que sí, todo lo que va al cuello viene del tronco branquiocefálico, que también ustedes han estado estudiando la irrigación de los miembros, las arterias subclavias, que son las que dan la vuelta por la primera costilla y después se continúan con la arteria axilar en el miembro, también vienen del tronco branquiocefálico, ¿sí? Todo lo que está a craneal del corazón viene del tronco branquiocefálico, por eso es una rama tan importante de la aorta, es casi tan gruesa como la aorta misma.
¿Sí, Juan? Joya, profe, mil gracias. ¿Los demás todo bien con esto que preguntó Juan? Sí, sí. Sí, profe. Buenísimo. Acá Paula dice, profe, cuando termine tengo una duda. Paula, tenés que tener mucho cuidado con la forma en que decís las cosas en anatomía, ¿sí? Porque cuando, suponete, si uno te estuviera tomando un oral, la forma en que decís las cosas puede ocasionar que tu examen se termine ahí. Mirá tu pregunta, vos decís cuando termine, está bien equivocarse acá igual, acá no importa porque es una consulta, pero te llamo la atención con esto. ¿Van a tomar qué nervio se inserta en qué músculo? Los nervios no se insertan, Paula. Los que se insertan son los tendones de los músculos. Van a tomar qué nervio inerva a cada músculo, no se inserta en el músculo. ¿Sí? Sus fibras se distribuyen entre las fibras musculares y eso es inervar una estructura. No solamente los músculos son inervados por los nervios, también la piel, también el periósteo es inervado, pero no es una inserción, ¿sí? Es la terminación del nervio, que eso se llama inervación. Sí, ya sé que quisiste decir eso, pero cuidado, porque a veces ustedes están dando un oral y por decir mal estas cosas, o por usar mal los términos y decir arriba, abajo, adelante, atrás, se les termina el examen ahí. Hay que ser cuidadosos, ¿sí? Sí, claro, no tendría sentido que uno no te preguntara la inervación de los músculos. Lo que pasa es que raramente me interesa que vos sepas la inervación de un músculo en particular, porque lo que se estudia son los grupos funcionales. Ustedes ya vieron que cada región, la espalda, el brazo, el antebrazo, siempre los músculos de esa región actúan sobre la articulación que tiene inmediatamente distal. Es decir, los músculos de la espalda, los de la escápula, fundamentalmente mueven el hombro. Los músculos del brazo, fundamentalmente mueven el codo. Los músculos del antebrazo, fundamentalmente mueven el carpo y todas las articulaciones que están en distal del carpo. Y en general a esos músculos, de la espalda, del brazo, del antebrazo, los llamamos de la manera, o los agrupamos sobre cómo actúan sobre la articulación que está en distal. Por ejemplo, los músculos del brazo se dividen en flexores y extensores del codo, que es la articulación que tienen más hacia distal. ¿Sí? Flexores del codo, el braquial y el bíceps braquial, extensores del codo, fundamentalmente el tríceps y también algo el extensor de la fascia antebraquial. Entonces, cuando vos estudias los nervios, lo que vas a tener que hacer más hincapié es a qué grupo funcional de músculos van, ¿sí? Por ejemplo, el nervio radial es un nervio que inerva a los extensores del codo y a los extensores del carpo y de los dedos. Entonces, si inerva a los extensores del codo, te va a inervar al tríceps y al extensor de la fascia antebraquial, y después de que pasa por el surco musculoesquelético del húmero, cuando vaya a la celda craneal del antebrazo, te va a inervar a todos los que son de la celda craneal: extensor carporadial, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpulnar, extensor oblicuo del carpo, y si estás en el perro, también a los supinadores, ¿sí? Es decir, lo que tiene interés es que vos recuerdes el grupo funcional de músculos. El grupo funcional es que hacen esos músculos sobre una articulación para cada nervio. Porque después es como, así es como vos lo usás en clínica, ¿sí? Alguna vez, cuando ya estés recibida, te va a llegar a la consulta un gatito que se cayó del 5º piso, o un perro que se tiró por la ventana de la camioneta, y la gente, como siempre, te lo trae 10 días después, no 10 minutos después, y te va a entrar el perrito con una patita que tiene la mano así, doblada, así, ¿sí? Y no la puede apoyar en el suelo. Lleva el codito levantado y la mano así, ¿sí? Eso tiene un nombre, después lo van a ver más adelante, no importa cómo se llama, lo van a ver en semiología. Vos ves al perrito entrar con la mano así, ¿y qué le pasa con su mano? ¿Cómo está? Si lo tienen que usar con los términos de movimientos. ¿Cómo está? ¿Está flexionada? Está flexionada, está casi te diría hiperflexionada, ¿sí? Está todo lo flexionada que puede, ¿sí? Entonces, ¿qué músculos son los que no están actuando? Los Los extensores. extensores. Los extensores del carpo y de los dedos, que están paralizados, ¿sí? Por eso los flexores predominan y la mano se dobla. Entonces, si se paralizaron los extensores
del carpo y de los dedos, ¿qué nervio se afectó durante ese accidente que tuvo el perro? El radial. El El nervio radial. radial. Ese es el razonamiento que uno hace por el cual es importante que vos sepas los grupos funcionales a los que van los nervios, porque te permite deducir cuál es el problema que tiene el animal neurológico, aun cuando no estás viendo el nervio, ¿sí? Ahora, suponete que un caballo venía galopando con jinete o sin jinete y topó un árbol o topó una tranquera y varios días después te aparece con todos los músculos supraespinosos e infraespinosos que están atrofiados. Es decir, vos miras al caballito y parece que vieras la escápula abajo de la piel, porque como estos músculos perdieron volumen, ves las fosas de la escápula y la espina de la escápula abajo de la piel. Entonces se atrofiaron el supraespinoso y el infraespinoso. Entonces, ¿qué nervio, si están atrofiados esos dos músculos, es el que se golpeó cuando el animal topó alguna estructura? El supraescapular. El supraescapular, que pasa ahí por el cuellito de la escápula, y si se llega a fracturar el cuello de la escápula o llega a presionar muy fuerte sobre una estructura, puede producir una parálisis del nervio. Es para eso que ustedes estudian qué grupos funcionales funcionan sobre cada nervio. A veces es más difícil que lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, a veces pasa que, imaginen un perro grandote, tipo San Bernardo, grandanés, ¿sí? Que entró corriendo al comedor de casa y está todo encerado, entonces se patina y cae con los miembros así, se abre de miembros torácicos, es decir, los abduce al máximo y se pega un tirón en el plexo braquial, que está acá abajo. Y a veces cuando pasa eso, que se llama abulsión del plexo braquial, no se afecta un nervio, se afectan varios. Entonces, si me afecta el músculo cutáneo, el radial y el ulnar, la sintomatología va a ser más compleja. Y a veces ahí hace falta hacer pruebas más complejas que lo que uno ve clínicamente para saber qué es lo que está afectado. Pero la razón de que ustedes tengan que saber qué nervio va a cada grupo funcional de músculos es esa. Y en ese sentido no tiene importancia cada músculo en particular. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. La celda caudal del antebrazo, ¿sí? La que está formada por el flexor carporadial, flexor digital superficial profundo, flexor carpulnar y en el caso de que estén, como en el perro, también los pronadores. ¿Entre qué dos nervios se la reparten? La inervación. El ulnar y el mediano. El lunar y el mediano, ¿sí? Correcto. Yo nunca te voy a preguntar, ¿el flexor carporradial recibe fibras más del lunar o más del mediano? No me interesa, ¿sí? Que sepan eso. Por supuesto que se puede saber si uno quiere, pero no me interesa. Lo que me interesa es que cuando vos veas esos músculos atrofiados todos, quiere decir que el lunar y el mediano están jorobados. Y si están atrofiados algunos sí y otros no, y su disfunción es parcial, entonces uno se afectó y el otro no, porque vos sabés de antemano que son dos nervios los que van a esa celda, ¿sí? Esa es la función de recordar los grupos funcionales de los músculos. Queda claro para todos esto, no solamente para Paula, porque es una pregunta importante. Sí, porque creo que Sí, está claro. Buenísimo. Donde más hincapié nosotros les hacemos en esto es en el caballo. ¿Por qué? Porque hay una frase que tienen los americanos, los yanquis, que no los quiero mucho, pero bueno, algunas veces para algunas cosas son simpáticos o prácticos. Ellos dicen, no foot, no horse, ¿sí? Sin pie no hay caballo, o sin miembro no hay caballo. El que trabaja con caballos trabaja el 70% del tiempo con el miembro torácico, con el miembro pelviano. Entonces, en esa especie, en el caballo, a la cual se van a dedicar quizás muchos de ustedes, porque se dediquen a caballos de salto, o porque trabajen en lunaras, o bien porque trabajen con caballos de trabajo, a campo, van a estar trabajando mucho con los miembros. Entonces, la anatomía de los miembros en el caballo es muy importante. En cambio, en la vaca, ¿sí? Si bien vemos algunas diferencias y demás, realmente, ¿sí? Si la vaca renguea a campo, a no ser que sea un toro campeón de, no sé, de Cabaña, que es un dador de semen porque es genéticamente maravilloso, nada, la vaca renguea ahí a campo y va a renguear hasta el día que vaya Pati, ¿sí? Nadie le abola a su miembro, la verdad, o muy poca.
Y en un perro, bueno, es importante, pero como todo es más chiquitito y hay una mano que tiene 5 dedos, es un poco más complicado, bueno, le damos los elementos como para que sepan las diferencias principales, pero aquel de ustedes que mañana, o aquella de ustedes que mañana se dedique a hacer cirugías y cirugías traumatológicas de los miembros de los perros, ya se va a dedicar a estudiar esa anatomía chiquitita cuando la necesite, ¿sí? Porque si se las hago estudiar hoy, el mes que viene se la olvidaron, entonces no tiene mucho sentido. Le damos las diferencias más groseras y nos centramos en la especie que es más importante conocer todo esto, que es en el caballo. ¿Entienden cómo decidimos qué darles de qué? Porque no podemos darles en primer año todo lo que van a necesitar después de anatomía a lo largo de toda la carrera, porque si no la materia tendría que durar 3 años, no 2 cuatrimestres. Entonces, siempre los temas, en la profundidad que le damos en cada especie, la vamos eligiendo de acuerdo a lo que después es más probable que usen. ¿Sí? Pero anatomía no van a dejar de estudiar nunca, van a tener que volver siempre. Y en algunas cosas se van a tener que meter más adentro. ¿Sí? Por eso después más adelante algunas materias, este, o al menos así debería funcionar, nos llaman, ¿sí? Y nos piden que les recordemos lo que vieron cuando cursaron y que incluso vayamos un poco más profundo cuando están estudiando una especie en particular, ¿sí? Bien. Profe, hablando de la anatomía chiquita del perro, o sea, le van a poner mucho énfasis, así como, estoy hablando de los músculos del antebrazo, como los principales que son, por ejemplo, el flexor carporradial, el extensor carporradial, bueno, todos esos. En el perro le van a poner la misma atención a los supinadores y pronadores. Le voy a poner más atención, porque esos músculos están solamente en el perro, ¿sí? Los demás tienen la misma secuencia que en el caballo, con la única diferencia, si querés, en la celda caudomedial, que el flexor digital superficial es un poco más superficial, o sea, cambia la secuencia y está al lado del flexor carporradial, no está el flexor carpulnar como en las demás especies. Pero salvo eso, es lo mismo, pero esos músculos son, digamos, la base de que entiendas por qué el gato puede ir con una pelotita haciendo así, porque puede doblar la mano, ¿sí? Y lo puede doblar por esos músculos. Entonces sí hay que conocerlos, que son una pavada esos músculos, ¿sí? Sí, pasa que a mí, bueno, por ejemplo, el martes me costó como que identificarlos en el preparado, entonces. Son músculos profundos. Si no, en general, para verlos bien, tiene que ser un preparado en el que esté casi todos los extensores y todos los flexores eliminados, ¿viste? O sea, cortados a nivel de su origen y su inserción y sacados para que vos puedas ver en profundidad el radio y la ulna y ahí verlos bien. Pero la verdad, 2 de ellos están sobre la cara craneal del codo y son una vez cortas, son muy fáciles. Y el otro está en el espacio interóseo del antebrazo, no son muy complicados. ¿Querés que los veamos? Sí, si tenés fotos, imágenes. Sí, claro. Sí, sí, lo guardamos muy chiquitito. Eh, acá vamos. Anatomía. Espérame, que busque el PowerPoint porque tengo un video, pero antebrazo. A ver. Ahí estoy, ya vuelvo. Ustedes me siguen viendo, yo no lo veo a ustedes. Creo que es este.
Mientras tanto les voy preguntando, ¿cómo se llaman los movimientos de rotación de la mano? Ahí estamos. ¿Están conmigo? Sí. ¿Estamos? ¿Circunducción no es, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Circunducción No, o no? ¿No es pronación y supinación? pronación y supinación, ¿sí? Estos términos vienen del latín, ¿sí? Supinare en latín es mendigar, recuerden qué es eso. Entonces, cuando uno mendiga, está con la palma para arriba, ¿sí? Y el movimiento contrario es pronación, que es el movimiento, digamos que es la posición en la que el miembro está normalmente apoyado en el piso. Nosotros, los humanos, podemos hacer una pronación de 180 grados, ¿sí? Los perros y los gatos no pueden hacer una pronación y una supinación tan profunda, ¿sí? Es un giro nada más, un ángulo de giro nada más, pero no tanto como el nuestro. ¿Y cuáles son las articulaciones que actúan cuando se producen estos movimientos? Básicamente. La articulación del radio y la ulna, Eso, las radioulnares la, proximal la y distal. proximal y distal. Que si bien cuando uno las mira desde el punto de vista de la superficie articular parecen las superficies que fueran planitas y se las clasifica como se las podría clasificar como planiformes, en el perro y en el gato decimos que funcionalmente son trocoides porque rotan, ¿sí? En realidad, la que rota no es la mano, el que rota es el antebrazo y se lleva la mano con él, ¿sí? Este movimiento se puede producir por los músculos pronadores y supinadores que en las especies grandes o no están o apenas aparecen como unas fibras musculares. No sé si recuerdan que Nico les dice en el teórico de artrología que el ligamento colateral lateral del codo a veces tiene algunas pequeñas fibras musculares en el equino que representan a lo que quedó del músculo, de uno de los músculos pronadores. Pero en general podemos hacer de cuenta que no están, ¿sí? En las especies grandes. Bueno, acá estoy. Esperen que me los voy a buscar. Ahí está. Estoy compartiendo con ustedes. A ver. No, profe, no aparece. ¿No? No, todavía no. No, A lo ver, estamos viendo esperamos un usted. segundo, porque me aparece como que lo estoy compartiendo. Bueno, lo dejo de compartir y pruebo de vuelta. Ahí vamos de vuelta. Tu pantalla no se puede compartir, se ha producido un error mientras se compartía la pantalla. Bueno, no importa, vamos de vuelta. Sí, me estaba avisando. A ver. Una ventana. A ver ahora. Ahora sí, profe. Buenísimo. Esperen que lo vamos a agrandar. Representación. Ahí está. Vamos a centrarnos en esta que es la más clara, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es el radio, ¿sí? Está marcado con la letra C, lo estamos mirando desde craneal. Esto que ven acá arriba con la letra A es la epífisis distal del húmero, ¿sí? Esa es la tróclea y esa es la cabecita, ¿sí? ¿Se ubican cómo estamos? Sí, profe. Sí, sí. Los músculos extensores los eliminamos casi todos para que no molesten. El extensor carporradial, el extensor digital común, todos esos los eliminamos. Y entonces nos aparecen bien profundos sobre la cara craneal del radio estos dos, el que está señalado con el número 1 y el que está señalado con el número 2. ¿Ves? En forma como una especie de B corta. Uno viene desde el epicóndilo lateral del húmero y va hacia la superficie craneal y medial del radio, y el otro va al revés, como desde el epicóndilo medial del húmero hacia la superficie craneal y lateral del radio, ¿sí? Uno es el supinador y el otro es el pronador cuadrado. Ahora, ¿cuál es cuál? Uno se puede preguntar. Y lo pueden razonar. Fíjense. ¿Están viendo mi imagen? Porque yo a ustedes no los veo.
Sí, profe, estamos bien. Si yo desde el epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? Tengo un músculo que va hacia el borde craneal del radio, ¿sí? Es decir, cruza así. Cuando se contrae, ¿qué va a hacer con la mano? Supinar. Supinar. Claro, lleva la palma hacia arriba. Es decir, cuando este que viene de lateral, ¿sí? Y va hacia medial, se contrae, gira y me lleva la palma hacia arriba. Entonces este que está con el 1 es el supinador. Y el otro hace exactamente el movimiento contrario. Viene desde el epicóndilo medial hacia el radio y cuando la mano ya está supinada, ¿sí? Cuando se contrae, la trae de vuelta a la posición original y es el pronador redondo, ¿sí? Esos dos van juntitos sobre la cara craneal del radio, bien proximal, supinador y pronador redondo. Si bien están en la misma altura de profundidad, en realidad el supinador pertenece a la celda craneolateral, así que va a estar inervado por el radial, mientras que el supinador pertenece a la celda caudomedial y va a estar inervado por el mediano y el ulnar, ¿sí? El otro pronador es este. Ven que el espacio interóseo del antebrazo, el espacio que hay entre la ulna y el radio, ¿se acuerdan que desde el punto de vista de artrología ahí había una membrana y un ligamento interóseo? También está este músculo que cubre todo el espacio interóseo del antebrazo y este es el otro pronador, ¿sí? Que se llama pronador cuadrado. Después nos falta un supinador, que la verdad que es un músculo inconstante y por eso no se los quiero mencionar, porque no tiene sentido. Aparece en un perro cada 3 más o menos, ¿sí? Que es este que aparece acá bien delgadito en craneal del codo, ¿sí? Que se llama músculo brachiorradial, y la verdad la mayoría de los perros no lo tiene, ¿sí? Entonces, digamos que hay un supinador, que es el supinador, y dos pronadores, que son el pronador redondo y el pronador cuadrado, ¿sí? El pronador cuadrado también inervado por los nervios de la celda caudal del antebrazo. Y ya está. Si vos los querés ver en un preparado, no me acuerdo quién me estaba haciendo esta pregunta originalmente, los querés ver en un preparado que te pudiéramos señalar en el parcial, la verdad que sería medio complicado porque tengo que correr todos los otros músculos, ¿sí? Y para que lo puedas ver bien. Y en general no tengo tantos preparados como para hacer este destrozo para que se vean bien. Sin embargo, que es el supinador, a veces se ve perfectamente por lateral sin necesidad de mover a los demás. Lo ves bien originándose en el epicóndilo del codo y después lo ves hacerse profundo entre los demás extensores. Pero bueno, son esos nada más, ¿sí? Y sí, son importantes porque tienen que ver con ese tipo de movimientos que para el perro y para el gato son importantes. Por ejemplo, cuando cazan, ¿sí? Cuando juegan también, cuando juegan una pelotita, pero sobre todo, imagínense que es como hace un perro cuando agarra un hueso para comerlo, ¿sí? Que hace ese movimiento, o cuando el gato pega el zarpazo para cazar alguna presa, como un ratoncito, ¿sí? Esos movimientos los pueden hacer por 3 cosas, porque estos músculos están desarrollados, porque la ulna y el radio son dos huesos independientes que están articulados en proximal y en distal, y aparte, si ustedes se fijan, estos dos huesos se cruzan en forma de X, y cuando giran, ¿sí? O sea, en un momento están uno al lado del otro, y cuando giran, quedan entrecruzados en forma de X, o sea que la ulna está en proximal en lateral y está en medial en distal y el radio al revés, ¿sí? Están cruzados. Por todas esas cosas, que nosotros todavía lo tenemos más desarrollado, pueden hacer esos movimientos. Pero el resto de los músculos del antebrazo prácticamente es lo mismo, ¿sí? que en el equino. ¿Qué tienen que acordarse ahí? Que el flexor digital superficial no pasa por el canal del carpo directamente, pasa por el... y ya está. No, por eso esos dos teóricos que vienen después del de equino son como más cortitos, porque solamente queremos que sepan alguna diferencia mínima entre especies y nada más, ¿sí? También, no me acuerdo quién hacía esta pregunta, estos músculos son importantes porque si vos estás resolviendo una fractura del radio, por ejemplo, y hay que poner, en traumatología todo es siempre así muy
toscos, se ponen chapitas con tornillos, o se mete un clavo adentro de un hueso para que pueda ayudarlo a soldar bien y que no se mueva mientras está soldando. Estos músculos hay que cuidarlos durante esa cirugía, porque si no el animal después va a perder, si uno los dañara, la capacidad de hacer esos movimientos y el miembro le va a quedar en pronación fija, ¿sí? Y por lo tanto va a quedar medio con rengo, digamos, se dice con una claudicación, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya me olvidé que me había preguntado todo esto. Ok, sí, era yo. Gracias, profe. Dale, Constanza. Bueno, Profe, yo tengo otra duda. Bueno, justo sí, estaba hablando de lo que pasaba por adentro del canal del carpo y todo eso. sí. ¿Cuál es tu duda? Sí, Franco, Mediana ¿cuál? y el nervio palmar medial. No te escuché nada porque se te cortó el audio, de vuelta. Ah, no, que decía que un corte transversal del carpo, o sea, tenemos que, o sea, justo usted estaba hablando recién Sí, qué pasa por adentro del canal del carpo, hablando de las arterias y de los nervios. O sea, ¿sería en toda la especie igual o cambiaría? O sea, ¿pasaría la arteria mediana y el nervio palmar medial? sí, no, los elementos vasculonerviosos no cambian. Lo que te cambia en las distintas especies son los tendones que te pasan por el canal del carpo, ¿sí? Que si por adentro del canal siempre pasan la mediana y el nervio palmar medial. Y todos los demás elementos, el ramo palmar de la mediana, la radial y el otro nervio, que es el palmar lateral, pasan por el desdoblamiento del retináculo. Eso es igual en un caballo, en una vaca, en un perro. Pero los tendones, acordate que en el equino pasan los dos, el flexor digital superficial y el flexor profundo, que están envueltos ahí por la vaina sinovial carpiana. En el bovino pasan el flexor digital superficial y el vientre profundo, o el tendón del vientre profundo, el flexor digital profundo, el vientre superficial pasa por el desdoblamiento. Y directamente en el perro todo el flexor digital superficial pasa por el desdoblamiento y el único tendón que queda dentro del canal es el del flexor profundo. Igualmente la especie en la que esto que estamos diciendo es importante es en el caballo, porque habrán visto, tenemos un preparado muy lindo donde se ve qué cosas pasan por el desdoblamiento del retináculo y qué cosas pasan por adentro del canal, y eso se ve ecográficamente muy bien, ¿sí? Entonces en los caballos, cuando se hacen ecografías de la cara palmar del carpo, uno tiene que saber qué cosas pasan por el doblamiento y qué cosas no para poder identificar después en la ecografía qué es lo que está viendo. Así que la especie donde más importante esto es en el caballo. En las otras son simplemente detalles comparativos. Ah, claro, claro. Y, o sea, el desdoblamiento sería ahí donde estaría el retináculo flexor. Cuando te hablo del desdoblamiento me refiero al desdoblamiento del retináculo flexor, ¿sí? El retináculo es grueso y en algún momento se abre, ¿sí? En dos hojitas y contiene en su interior algunas estructuras como esas que te dije, el nervio palmar lateral, el ramo palmar de la mediana, la arteria radial y en algunos casos también tendones como el tendón del flexor carporradial, por ejemplo. Claro, y en ese caso habría que saberse, o sea, cuál sería el techo del canal del carpo y el piso del canal del carpo, o sea, que sería. Techo y piso no, porque en realidad esas cosas están adelante y atrás, no arriba y abajo, ¿sí? Lo que tenés que saber es cuál es la pared dorsal, cuál es la pared palmomedial y cuál es la pared lateral. Claro, que sería el ligamento, o sea, estaría el ligamento palmar y, bueno, por atrás El estaría. ligamento palmar del carpo es la pared dorsal del canal del carpo, ¿sí? La cara lateral del canal del carpo es la cara medial del hueso accesorio y la pared palmomedial la forma del retináculo flexor, sí, eso. Buenísimo, buenísimo. Eso, Gracias, eso, sí, profe. eso sí es igual en todas las especies, ¿sí? Los límites del canal. Los límites del canal no varían con las especies, ¿sí?
Bien, Profe, sí. una duda que yo tenía sobre el nervio mediano y la arteria mediana es que sé que de ambos surgen ramificaciones. El tema es que me confundía a la hora de decir una ramificación de cada una, cuando lo veía el preparado, por ejemplo. ¿Qué ramificaciones del nervio mediano? ¿Las que le da cada músculo? No tienen un Eh, nombre propio. no, porque me parece que había uno que decía una ramificación, que era el nervio mediano, la arteria, por eso no me acuerdo cuál de los dos era, que de uno surgía una ramificación lateral y del otro una ramificación mediana, me parece. El nervio mediano, un poquito por encima del carpo, a la altura del hueso accesorio más o menos, se divide en dos ramas, el nervio palmar lateral y el nervio palmar medial. No tiene más ramas que esas, las dos pasan hacia el metacarpo, después vamos a ver qué hacen, ¿sí? La palmar lateral pasa por afuera del canal, la palmar medial pasa por adentro y a una de ellas se le une el ulnar también, ¿sí? Y después la arteria mediana tiene un montón de ramas, pero hacia distal, las más importantes son dos, la arteria radial y la arteria que se llama ramo palmar de la mediana, ¿sí? Las dos pasan por afuera del canal y la radial propiamente, o que se sigue llamando radial, hasta el principio del metacarpo, es decir, las tres, tanto la mediana como sus dos ramas, llegan hasta el principio del metacarpo y después ahí se empiezan a unir entre ellas y forman unas cosas que se llaman arcos palmares, y a partir de ahí dan las arterias del dedo, que eso no lo vimos, ¿sí? No lo vamos a ver para este parcial. Entonces lo que vos tenés que reconocer en ese preparado, todavía te queda el lunes para hacerlo, son los dos nervios en que se divide el mediano, palmar lateral y palmar medial, y las dos ramas que da la arteria, que son el ramo palmar y la arteria radial, ¿sí? Profe, yo tenía una duda también de inervación en el músculo subclavio, pero no sé, o sea, no lo vimos tampoco, pero no sé, supongo que debe ser el nervio subclavio, pero no sé, no estoy seguro de eso. Los nervios pectorales craneales lo inervan. Ah, bueno, sí me parecía también porque lo había visto que, bueno, inervar otros pectorales. Viste que hay pectorales craneales y pectorales caudales de nervios, ¿sí? Son unos nervios muy chiquititos que salen del plexo, estos se llaman pectorales craneales y van al subclavio en el caso de que esté desarrollado en esa especie, ¿no? En el canino, por ejemplo, no existe, pero son los nervios pectorales. Acuérdate que el plexo da ramas para el miembro propiamente, es decir, que va a los músculos propios del miembro, y también da a veces algunas ramas para los músculos comunes, ¿sí? Como el toracodorsal para el dorsal ancho, o el torácico largo para los serratos ventrales, ¿sí? Lo más interesante que tienen que recordar de esos músculos es que hay algunos de ellos que no están inervados por el plexo braquial, sino que están inervados por un nervio que viene desde la cabeza, ¿sí? Que es un nervio craneano, que se llama nervio espinal accesorio, o también par craneano 11, ¿sí? Claro, que ese está inervando a los músculos que están más en dorsal, sería. Mirá, Todo lo que sería en realidad tiene que ver con esto. Hay una regla que se cumple siempre en embriología, que es que los músculos siempre se llevan consigo al nervio de la región donde se originaron, ¿sí? Hay algunos de los músculos que son músculos comunes del miembro torácico, que en el embrión se originan de la cabeza, de una región que se llama región branquial, ¿sí? Que es la que forma las branquias en los peces. Para los animales que estudiamos nosotros sería la faringe. Y esos músculos después migran hacia el miembro y se llevan por eso un nervio de la cabeza, ¿sí? Y son el trapecio, el cleido cefálico y el lomo transverso, ¿sí? Eso es importante,
¿sí? Trapecio, cleidoцefálico y homotransverso. No todo el brachiocefálico, solamente la porción que va de la intersección tendinosa clavicular hacia la cabeza. La porción que va de la intersección tendinosa clavicular hacia el brazo, que es el cleidobraquial, lo inerva el axilar, junto con el deltoides y el redondo menor. Pero esos tres, trapecio, homotransverso y cleidocefálico, los inerva ese par craneano, que es el nervio espinal accesorio, o le pueden decir par craneano 11, es lo mismo. Cualquiera de los dos nombres son correctos. Buenísimo, profe. Después claro, yo estaba mal ubicado porque pensé que también agarraba el romboide, pero no lo agarró. No, el romboide es básicamente... Por ahí serían los ramos que da los ramos ventrales que da los nervios torácicos, o sea, serían los nervios torácicos. Tal cual, son ramas ventrales de los nervios espinales, sí, correcto. Bueno, profe, gracias. Para un cachito, me hiciste dudar. Con el romboide. Aguardame un chiquitín. Me fijo en la nómina. Sí, yo también estoy dudando porque no sé si agarra una parte de costa cervical también, porque... razón, me confundí, perdón. Agarra una parte de los cervicales, quiero decir. Sí, claro, porque el trapecio, el romboide tiene una porción cervical, tiene una porción torácica, incluso en el perro tiene una porción cefálica también, ¿sí? Es un músculo bastante largo. Pero Yo lo tengo anotado como que lo inervan las ramas dorsales de los espinales, de los nervios espinales. Las ramas dorsales, ¿no? Tienen que ser ventrales. Si el libro dice dorsales, en general es un error, porque si no sería un músculo epiaxial, ¿sí? Son ramas ventrales de los nervios. Y debe ser un error de traducción, ¿sabes? Pero son ramas ventrales de los nervios espinales, cervicales y torácicos. Esperamos un chiquitito. Cleidoцefálico, trapecio. Sí, son esos tres: el cleidoцефálico, el trapecio y el homotransverso, que van con el nervio espinal accesorio. Los otros son ramas ventrales de los nervios espinales cervicales y torácicos, ¿sí? Que los tiene ahí nomás. Si recibiera ramas dorsales, tendría que recibir también ventrales, ¿sí? Porque si fuera puro inervado por ramas dorsales de los nervios espinales, se nos complicaría con considerarlo un músculo epiaxial, ¿entendés? Que no lo es. Bueno, sí, es así como les dije, pero me agarró la duda con el romboide. Bueno, ¿alguna otra cosa? Muy bien, el lunes tenemos clase de repaso todo el día, así que pueden ver durante el práctico lo que necesiten ver de preparados, más lo que quieran preguntarnos durante el práctico, van a estar todos a disposición. Y el martes vamos a hacer el parcial. Por lo pronto, por cómo están pedidas las aulas y todo, la gente de la mañana va a rendir a la mañana, la gente de la tarde va a rendir a la tarde, ¿sí?
La parte escrita primero y la parte de reconocimiento después. La parte de reconocimiento es con rondines, es decir, uno entra al aula donde hay mesas con preparados, ¿sí? Uno tiene una hojita que le vamos a dar nosotros, y en los preparados las estructuras están señaladas con números, y ustedes tienen que poner el número y el nombre de la estructura al lado. ¿Sí? Lo que está señalado. El número ya está puesto en una grilla. La mayoría dice estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta la 10. Y ponen, por ejemplo, no sé, 1, músculo extensor carporradial, 2, nervio mediano, 3, músculo romboide cervical, por decirles algo así. Eso es lo que se hace en la parte de reconocimiento, no es que nosotros les preguntamos. Ustedes están solitos con el preparado, tienen un tiempo y ponen y escriben los nombres de las estructuras. Por Dios, tengan cuidado con cómo escriben las cosas, ¿sí? Porque en anatomía los nombres son los nombres, ¿sí? No se pueden cambiar, así que son como son, hay que escribirlo bien. Y en la parte escrita simplemente hay que poner cruces en una grilla, según si uno elige la A, la B, la C, la D o la E, de una pregunta. Una buena noticia, sí, Aileen, en tu horario de trabajo práctico, es decir, vengan a las 10 de la mañana los que dan a la mañana, los que cursan a la mañana, y después a las 14 los que cursan a la tarde. La unidad que corresponde a generalidades, saben que las 3 unidades las evaluamos por separado, ¿sí? La unidad que corresponde a generalidades, la verdad que no tiene mucho sentido hacerle un reconocimiento, porque ¿qué le voy a poner? ¿Un pedazo de un hueso para marcar el periósteo, o la médula ósea roja, o la médula ósea amarilla? La parte de generalidades, si uno la maneja, en teoría, la maneja bien. Entonces, la unidad de generalidades se aprueba solamente con la parte teórica. Es decir, si en la parte teórica de 10 preguntas aprobaron 6 o más, ya la tienen aprobada. Las otras 2 unidades, la de columna vertebral y la de miembro torácico, hay que dar primero la parte de teoría y después la parte de reconocimiento. Así que bueno, tienen una menos, que es que en la parte de generalidades, solamente aprobando el teórico, ya aprobaron la unidad completa esa y ya la tienen adentro. Eso por un lado, que supongo que no los va a entristecer eso. Y lo otro que les quería decir es que en las partes que se da reconocimiento, que son la unidad de columna y la unidad de miembro torácico, ustedes saben, se aprueba con 6, pero si en el escrito se sacan 5, ¿sí? En lugar de 6, les damos la oportunidad, no si se sacan menos, ¿sí? Si se sacan 4, o 3, o 2, o 1, o 0, no, ¿sí? Porque tengan en cuenta que el que se sacó un 4 tiene el 60% de las preguntas mal, ¿sí? Pero el que sacó un 5, que tiene el 50% bien, el 50% mal, los dejamos dar la parte de reconocimiento, pero ese punto que le falta no lo tienen que devolver en el reconocimiento. Es decir, si en el reconocimiento reconocen 7 estructuras bien, les cambiamos el punto de más por el que les falta en la teoría, ¿sí? Y les queda 6 y 6. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Así, sí, así no se van llorando por los caminos. Ay, me saqué 5. Bueno, pueden pasar y después sí, en el reconocimiento nos devuelven el punto, ¿sí? Profe, ¿y el escrito cuánto dura? El escrito son 10, 20, 30 preguntas en total, las 3 unidades, a 2 minutos por pregunta, 2 por 3, un poquito más de 1 hora. Ok. Al mismo tiempo que en los parciales, 2 minutos por pregunta, porque era online. Es que eso ya está estipulado así, que es el tiempo que lleva a contestar una pregunta choice, ¿sí? Así que igual no se van a poder atrasar, porque yo no les voy a dar las preguntas escritas en un papel para que ustedes las estén leyendo ahí, sino que van a entrar a un aula que es la de la rural, que ahí es donde vamos a tomar la parte escrita, y las preguntas se las voy a proyectar en un PowerPoint, ¿sí?
Está la pregunta ahí en gigante y usted tiene una grillita para poner las cruces. Y cada 2 minutos cambio de pregunta. Entonces no se van a poder estar distrayendo o pasando para atrás o volviéndose loco con las preguntas. La van a tener que hacer en ese orden. ¿Sí? 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos y medio, ponele. Ya más de eso para una pregunta de choice es inútil. Si sabes la respuesta, la respondes en ese tiempo. Así que será horita y pico, más lo que nos lleve corregirlos. Por eso se hace con grillas, porque después las grillas se superponen con una grillita agujereada y simplemente se cuentan las cruces que están bien, eso se corrige rápido. Les decimos las notas y ahí los que estén en condiciones de pasar al reconocimiento siguen con el reconocimiento. Si se nos estirara, por ejemplo, a los de la mañana un poquito más del horario en que empiezan los de la tarde, no hay problema porque ellos van a estar dando el escrito y nosotros vamos a estar tomando los reconocimientos en el aula de anatomía. Entonces puede ser que se nos estire un poquito más al reconocimiento si llegan muchos al reconocimiento, que ojalá sea así. Así que, bueno, así. ¿De acuerdo? Al pelo. Sí, sí. Bueno, aprovechen el lunes para las últimas dudas y ver todo lo que quieran, ver, ¿sí? Profe, ¿podrías repetir cómo va a ser el práctico? Porque justo se me cortó Wi-Fi y no escuché. ¿Que había que escribir? Sí, tenés que escribir. Tenés que escribir, las estructuras están señaladas con números y vos tenés que llenar un cuadro. Si lo que está señalado con el 1 es el proceso espinoso, tenés que poner proceso espinoso. Si lo que está señalado es el músculo extensor carporradial, si está señalado una arteria, una vena, cuál es la arteria o la vena que está señalada, ¿sí? Igual cuando entren a dar esa parte les recordamos cómo lo tienen que llenar, ¿sí? Ahí dependen de la memoria, ¿sí? Porque desgraciadamente en el escrito las cosas están escritas, ¿sí? Uno no tiene que acordarse cómo se escribe. Pero bueno, después, cuando ustedes escriben, nos encontramos cosas como occipital con PS o cosas por el estilo. Traten de tener la mínima cantidad de falta de ortografía posible. ¿Sí? No estoy hablando de un acento, ¿sí? Pero sí de ponerle a las cosas los nombres que tienen. Y aparte, que el nombre tiene que estar correcto, ¿sí? La arteria se llama mediana, no se llama ni media ni medial, ¿sí? Se llama mediana. El nervio se llama mediano, no se llama ni medio, ni medial, ni nada por el estilo. A veces uno con los nervios no se acuerda el nombre y lo pone mal. Si lo ponen mal, porque yo me llamo Gabriel, ni me llamo Graviel, ni es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, lo van a hacer bien, no van a tener problema. Sigan le dando duro todo lo que queda del fin de semana, aunque les va a estropear un poco las Pascuas, y el lunes aprovechen la clase de repaso que tenemos antes. Es todo lo práctico. ¿Sí? Si no tienen ninguna duda más, voy cortando la grabación porque después se hace re pesada para colgarla. Pesada digo en megabytes. ¿Hay alguna cosa más que quieran preguntarnos? Noelia, me estás preguntando una repasada de teología de la columna, que es un temita que te puedo hablar 45 minutos. ¿Qué es lo que quieres saber de eso? ¿O te referís en el práctico del lunes?